En esta clase de hoy vamos a ver la parte práctica de cómo se toma la presión arterial, es decir, de la técnica. Todos ya hemos hablado de la presión arterial, hemos hablado con bastante detenimiento sobre la génesis de la presión arterial, cómo varía la presión arterial, y cuando vean en la parte de patología van a ver las patologías de la presión arterial, una patología muy prevalente como es la hipertensión arterial. Todo el mundo toma la presión arterial, no hace falta ser personal de la salud para tomar la presión arterial, sino que por ahí ustedes tienen un amigo, una vecina que toma la presión arterial. Ahora bien, el que se tome la presión arterial, ¿no?, y que les diga y que marque un determinado valor, por ahí muchas veces no es lo más cercano a la realidad y al estado actual de ese paciente. ¿Por qué? Porque para tomar la presión arterial debe ser aplicada una técnica correcta. Es sencillo, no es tampoco una técnica muy complicada, sino que tiene algunos parámetros importantes a tener en cuenta en el momento de tomar la presión arterial, y desde el punto de vista metodológico y del punto de vista técnico, que eso es lo que vamos a ver un poco al final de esta clase con una demostración más práctica. Pero una cosa que sí debemos saber y que el personal de salud y profesional de la salud debe saber, además de la técnica de tomar la presión arterial, además de aplicar bien toda la parte práctica y tomar los registros de la presión arterial, y obviamente después interpretar esos registros de la presión arterial, una cosa que debemos saber es el fundamento, es decir, porque técnicamente nosotros lo podemos hacer muy prolijo, muy correcto y tomar presiones o valores muy semejantes a la presión arterial que probablemente tenga ese paciente, pero una cosa que nos diferencia es el fundamento, el saber por qué esta metodología y por qué debe aplicarse correctamente, nos representa valores muy aproximados a la presión arterial. Entonces, en esta primera clase vamos a ver un poco la descripción de la metodología y fundamentalmente su fundamento. Todos sabemos y ya lo hemos visto que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre sobre las arterias. Ahora bien, nosotros sabemos que esa presión que se ejerce sobre las arterias es la presión arterial, pero cuando nosotros tomamos técnicamente la presión arterial, no nos aproximamos técnicamente a poner un sensor dentro de la arteria y que sense la presión que hay en la propia arteria. Por eso es importante entender el fundamento de por qué la aplicación del manguito y de los ruidos que vamos a ver, la auscultatoria, por eso vamos a interpretar los valores de la presión. Nosotros ya sabemos el concepto de presión arterial, que es la presión que ejerce la sangre sobre las paredes de la arteria, y que a su vez esa presión hace circular la sangre dentro del sistema arterial, y que esas arterias se van ramificando, pero que la presión se mantiene en todo el árbol arterial, es decir, que no hay variabilidad significativa en los valores en el árbol arterial. Ya hemos visto también que esa presión arterial está generada por una bomba, que esa bomba está dada por el ciclo cardíaco, y que esa presión arterial está representada en el sistema arterial que comienza en la aorta, es decir, en el inicio del sistema arterial que está comunicado con la bomba, y termina en el sistema capilar, y donde tenemos el sistema capilar tenemos los esfínteres precapilares, es decir, que el conjunto de todos esos esfínteres precapilares era lo que daba la resistencia. En el momento en que nosotros tenemos que tomamos la presión arterial, verificamos esto y tenemos que tener presente lo siguiente, que la presión arterial es la presión que se ejerce en la arteria y que es desde su inicio, que es en el árbol arterial, que está en comunicación
con el volumen sistólico y con el ventrículo izquierdo y que termina en la resistencia periférica total. Eso nos da un determinado valor de presión y que a esa presión y de acuerdo a la pared vascular y al diámetro de la pared vascular, la circulación es laminar, es decir, que tiene este flujo laminar. Entonces nosotros cuando tomamos la presión arterial tenemos que tener presente de que la presión es la fuerza que se ejerce sobre las paredes arteriales y que normalmente hay un flujo laminar. Y lo que nos tenemos que estar representado mientras tomamos la presión arterial es la curva de la presión arterial. Nosotros ya hemos visto con detenimiento la curva de la presión arterial, vimos que es una presión cíclica, que es una presión que no es continua, esta es una presión verdadera y que en cada instante de tiempo los valores de presión van cambiando, que tiene esta forma y que podemos determinar dos puntos, un punto máximo y un punto mínimo. Y recordemos que esa presión está en relación con la entrada del volumen sistólico, que es cuando vence la presión que hay dentro de las arterias, es decir, que la presión arterial mínima, y cuando entra el volumen sistólico rápidamente sube esa presión y cuando se cierran las sigmoideas, en este punto que se cierran las sigmoideas, ya la presión comienza a disminuir en esa fase diastólica, comienza a disminuir en forma progresiva y esa disminución va a ser mayor o menor de acuerdo a la apertura de esos esfínteres precapilares, a la resistencia periférica total y luego ya pasa la sangre al sistema capilar. ¿Hasta qué? Hasta que en la otra sístole vuelve a entrar el otro volumen sistólico. Entonces, nosotros cada vez que tomamos la presión arterial tenemos que representarnos en nuestra conciencia, en nuestra mente, la curva de la presión arterial para interpretar después el porqué de la génesis de los ruidos de Korokov, que son los que vamos a escuchar en la toma de la presión arterial, y por qué podemos interpretar los puntos máximos y los puntos mínimos de los valores de la presión arterial. Acá tenemos lo que ocurre cíclicamente, porque nosotros cuando vamos a tomar la presión arterial van a pasar varios ciclos cardíacos, es decir, va a haber varias sístoles, entonces nosotros tenemos que tener consciente de lo siguiente, que cuando entra el volumen sistólico llega a un punto que es máximo y que después, cuando ya se cierran las sigmoideas, comienza la fase diastólica y comienza el descenso. Y que este descenso va a llegar a un punto mínimo ¿hasta cuándo? Hasta que entre el otro volumen sistólico. Todo eso ya lo vimos en la clase de presión arterial, cómo incidían esos factores hemodinámicos sobre la máxima o sobre la mínima. Lo único que nosotros tenemos que estar, cuando vamos a escuchar los ruidos en la arteria, a través del estetoscopio que se van generando durante la práctica de la toma de la presión arterial, tenemos que tener presente esta forma y estas características de la curva de presión arterial. Cuando nosotros vemos presión arterial nos representa estas imágenes, es decir, hay una técnica, una aparatología muy sencilla, muy simple y que a medida que han avanzado los años se ha actualizado un poco, no tanto por la precisión, sino más bien por la comodidad del paciente, porque en los primeros instrumentos para tomar la presión arterial ha sido el que está en el medio, obviamente, que es el de la columna de mercurio, que es el que más fiel representa la realidad, por más que sea el más antiguo, es el que más exacto es, porque vamos a ver que es un método puramente físico y que, pero sin embargo, en la modernidad y para la practicidad se utilizan muchos este otro que por ahí es el más común, donde el manómetro o el relojito por ahí que nosotros le decimos mide en milímetro mercurio, pero este sistema, este instrumento no tiene ni una gota de milímetro mercurio, a diferencia de este que ya vamos a ver que tiene milímetro mercurio, o si no, ya a través de una traducción digital en donde, bueno, este digital tiene otras cualidades o prestaciones
debido a la era digital, donde puede sacar promedio, donde puede tener una memoria, donde puede tener la hora en que se tomó la presión arterial y todo lo correspondiente a la tecnología, especialmente digital. Es decir, que este puede tener una memoria, puede tener el registro a lo mejor de 2 o de 3 meses de la presión, darle una media, darle en qué momento tiene más presión o en qué horas del día que se ha tomado la presión. Este es otro sistema que por ahí es más sencillo para que el propio paciente se tome la presión arterial, que es a nivel no de la arteria radial, humeral, sino más a nivel de la arteria radial. Vamos a ver un poco cómo trabajan estos sistemas y si no tenemos obviamente el clásico que está el par. Para una correcta presión de la toma de la presión arterial debe ser el estetoscopio y debe ser el manguito, que sea conectado, como les digo, a una columna de mercurio o a este relojito que actúa a través de una resistencia como de un resorte que debe ser homologado cada tanto al físico o al real o al parámetro que es la columna de mercurio. ¿Y qué tenemos que saber para tomar la presión arterial? La técnica es muy sencilla, pero los pasos son fundamentales, porque si algo de esta técnica falla, los registros pueden ser no significativos con respecto a los valores de presión arterial que puede llegar a tener el paciente. De estos tres que vemos acá, que dice colocación correcta del manguito, colocación correcta del vía auricular y escuchar con atención los ruidos, el más importante de todos es el primero. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver un poco el aparato o el instrumento para tomar la presión arterial. Este instrumento, como lo vamos a ver más en la parte práctica, consta de un manguito. El manguito es muy importante y la colocación de ese manguito es esencial. Vamos a ver, y si ustedes tienen la posibilidad de tener algún tensiómetro en sus casas, van a ver que este manguito es el que va a rodear a una zona anatómica que habitualmente se utiliza en el brazo porque es el más accesible y donde la arteria también está más accesible, pero que este manguito consta de dos porciones. Una que podemos aproximadamente a la mitad, o eso con el tacto lo vamos delimitando, que es donde está la cámara. Esto es una cámara que se infla de aire, y el resto del manguito es tela con el abrojo o con un sistema de sujeción que le da la longitud para rodear al brazo. Esta cámara puede ser que en esta cámara entre una sola manguera o puede ser que entre dos mangueras de acuerdo a donde está el manómetro. Vamos a ver que en algunos el manómetro está en la misma, casi arriba de donde está la pera que se infla, o si no, a veces el manómetro está conectado con una de las mangueras y con la otra manguera es donde se produce la insuflación. Es decir, son distintos modelos de distintos precios y cada uno ha querido hacer algo de innovación, pero el fundamento es exactamente lo mismo. Ahora, este manguito pueden venir de distintas longitudes y anchos, porque no es lo mismo para niños. Fíjense, es un manguito para pediatría que corresponde a este. El fundamento es exactamente lo mismo, el registro, si está conectado a un manómetro o esfingomanómetro que se llama, que es el del relojito con el resorte o con una columna de mercurio o a uno digital, son los mismos manguitos, es decir que el manguito no varía de acuerdo a la tecnología de registro. Después puede ser para brazos más delgados, para brazos un poco más de mayor diámetro, y también tenemos manguitos ya para, en el caso de obesidad, que es muy importante eso también porque
A veces los manguitos no llegan bien, no cubren bien la superficie, no se pueden sujetar bien y por lo tanto el registro de la presión no es el más significativo. Entonces es importante por ahí tener distintos manguitos, por lo menos en unas guardias o en los consultorios se tiene un manguito mediano, uno grande en el caso de los extremos y también por ahí un manguito chico que sirve de pediatría o a veces en esos brazos más delgados. El sistema de registro, como les decía, el sistema de registro, este es el original, este es el físico, este es el más exacto. ¿Por qué? Porque la presión que hay en el manguito se transmite que acá hay un recipiente con mercurio, entonces de acuerdo a la presión empuja el mercurio y el mercurio sube y de ahí se mide los famosos milímetros de mercurio, es decir, milímetro de mercurio de que lo que es desde el nivel 0 cuánto se eleva y la fuerza que lo hace elevar es precisamente la presión que hay dentro del manguito. Por eso es un sistema físico, es un sistema que no es electrónico y que tampoco tiene la resistencia de un resorte. Por eso el más de referencia es esto. Y si ustedes ven, por ejemplo, en el caso de algunos cardiólogos o de los hospitales o de cuando en una atención primordial o más específico para distintas variables de la tensión arterial, precisamente se utiliza este tipo de instrumento que puede ser portátil como una cajita como está acá, puede estar en la pared de un hospital, es decir, esto estar a nivel de la pared, o si no puede ser a través de un pie e irse trasladando de un lado a otro. Obviamente que no es muy cómodo, es más cómodo son los otros modelos, pero este es el más cuando se tiene en duda o cada tanto se puede tomar la presión con esto y compararlo con los otros sistemas si hay mucha diferencia entre uno y otro. Acá es lo que les digo, fíjense, acá tienen el mercurio físico y este mercurio está en nivel, ahí con el nivel 0. La presión que viene por esta manguera, que a su vez viene del manguito, empuja este mercurio y esto hace subir el mercurio. ¿Ven? Ahí sube, ahí está más o menos entre 90. Entonces, ¿cuánto es? 90 milímetros de mercurio, es decir, ¿cuánto hizo la fuerza? ¿Qué valor tiene esa fuerza? Y esa fuerza se lo medice de acuerdo a cuánto empuja la columna de mercurio. Por eso la presión arterial clásicamente y todavía se sigue midiendo en milímetros de mercurio, a pesar que el digital no tenga ni una gota de mercurio y el sfingomanómetro, el del más común, tampoco tenga una gota de mercurio. Pero la referencia son los milímetros de mercurio. Ven, bueno, acá tienen, por ejemplo, el del esfingomanómetro, donde esta aguja se desplaza y hay un resorte que le pone resistencia, entonces de acuerdo a la fuerza que viene por esta manguera, que es el que viene de la presión que hay dentro del manguito, mueve la aguja y uno ahí lee a qué nivel está la aguja porque este reloj está graduado en milímetros de mercurio y sin embargo no tiene ni un milímetro de mercurio. Entonces, este modelo siempre hay que calibrarlo y cada tanto homologarlo al de referencia que es el de la columna de mercurio. Como vemos, este manguito tiene como dos conexiones. Tiene una que es el esfingomanómetro, perdón, en donde la pera donde se introduce el aire y el otro donde registra la presión que hay dentro del manguito. Este, bueno, es aparentemente, como les digo, aparentemente este es un manguito pediátrico, más chico en su circunferencia, pero igual tiene los dos elementos. Tiene el registro y la pera para insuflar el aire, que vamos a ver eso cómo funcione cuando veamos la parte práctica. Y acá tenemos también algunos modelos, como les decíamos. Acá tiene en conexión
la pera, que es por donde se entra el aire, y también tiene el esfingomanómetro, por lo tanto tiene una sola manguera que es la que entra al manguito, y esta manguera registra tanto la presión a través, porque está conectada con este esfingomanómetro y obviamente con la pera. En este caso está separado, por eso tiene dos mangueras. Una por donde entra el aire y otra manguera que es la que se transmite la presión al manómetro, y este manómetro es el que marca. Y este tiene un manómetro un poco más moderno, a lo mejor más grande, más que puede estar de pie, pero también tiene, ¿no es cierto?, la pera y donde se insufla el manguito. Es decir, son distintos modelos, pero los elementos son los mismos. Son el manguito, el manómetro y la pera para insuflar, y obviamente la tubuladura para conectar. Y después tenemos estos que son los electrónicos, los que decíamos, donde es más práctico, el paciente le es más fácil, por ahí se familiariza más, donde lo único que tiene es colocarse el manguito, solamente tiene una sola conexión, y que acá le da hasta la frecuencia cardíaca, le da el día, le da la hora, algunos tienen la temperatura ambiente, es decir, tienen memoria, pueden hacer un registro, después se lo pueden mostrar al doctor y el doctor puede ir viendo con la memoria los valores de la presión, es decir, en los otros tienen que anotar en un cuaderno, pero bueno, son muy buenos, tienen mucha precisión. Después vamos a decir cuál es el mecanismo, cuál es el que capta, porque acá no se necesita estetoscopio. Se pueden los pacientes ellos solos tomar la presión y tener los registros correspondientes. Es decir, la tecnología ha ayudado mucho, pero de todas maneras, cada tanto los pacientes que tienen alteraciones en la presión arterial, especialmente a los hipertensos, cada tanto conviene tomarles la presión con el viejo y el primero tensiómetros, que son los de la columna de mercurio. Además, estos que vimos recién tienen un sistema no necesitan ocultarse los ruidos, y tienen también como un sistema de audio, es decir, que pueden también registrar el tipo de flujo o de onda sonora que hay. Es decir, hay algunos que son muy completos. Ahora vamos a ver la técnica en sí. Más que la técnica en sí, que la vamos a ver dentro de un ratito, en la parte práctica vamos a ver especialmente el fundamento. Pero como dijimos, para entender el fundamento tenemos que saber algo de la técnica, y dijimos que la técnica es colocación del manguito, colocación del biauricular e interpretación de los ruidos de Korokov. ¿Qué es lo que tenemos que saber cuando nosotros vamos a tomar la presión arterial y es parte del fundamento? Lo que nosotros vamos a hacer con el instrumento, que es el tensiómetro, y con la técnica apropiada, lo que queremos lograr es la compresión y luego descompresión de una determinada arteria. Porque como vimos al principio, la presión arterial se transmite por todo el árbol arterial, por lo tanto no hay variaciones de la presión arterial se tome en tal o en cual arteria. Por lo tanto, el objetivo ¿cuál es? Es comprimir las arterias. Entonces tenemos que buscar una arteria que sea lo más accesible posible, donde el manómetro pueda colocarse con mayor facilidad, y donde los inconvenientes o las alteraciones que puede producirse sean lo menos posible. Tema que lo vamos a ver fundamentalmente en la parte práctica. Por eso nosotros la tomamos habitualmente en el brazo. Y en el brazo, ¿cuál es la arteria que vamos a querer comprimir? La arteria que vamos a querer comprimir es esta, que es la arteria humeral o la arteria braquial. Tenemos que tener recuerdo anatómico que la arteria humeral o braquial pasa por la cara anterior del brazo en la parte medial, es decir, que si nosotros tenemos acá el brazo y tenemos la línea media del brazo, pasa por la parte interna, que este brazo
está con los planos anteriores a la arteria que tenemos. El músculo, que es el músculo bíceps, el músculo con sus porciones del bíceps. Por atrás tenemos el hueso, el húmero, y también tenemos el tríceps, y que esta arteria en la parte del codo, en el codo hay un canal que es el canal bicipital interno, que lo vamos a ver en la parte práctica en un ratito. Vamos a tocar el tendón del bíceps, y por dentro de ese tendón del bíceps, esta arteria, que si bien pasa por la parte anterior y más medial del antebrazo, tampoco está tan superficial, como les digo, porque está tapada por el bíceps. Pero en esta parte, en la parte más final, es como que emerge, se hace más anterior, y ahí a nivel del codo, del pliego del codo, en el canal bicipital interno, está bastante superficial, está recubierta por la piel y por el tejido celular. Por lo tanto, en esta zona, donde más superficialmente esté la arteria, ahí es donde palpamos el pulso y donde vamos a colocar la membrana del estetoscopio. Cuando veamos la parte práctica vamos a ver bien por qué y cómo hacemos para ubicarlo. Pero ahora, para ver el fundamento, es interesante que vamos recordando estos pasos. Nosotros tenemos que poner el manguito por arriba de la campana del estetoscopio. Por eso yo no le he puesto en las diapositivas algunos modelos que solían venir antes, y por ahí suelen venir, donde el estetoscopio, para comodidad del paciente, si él se la quiere autotomar, estaba unido al manguito y quedaba debajo del manguito. Eso es un vicio, es una variable que puede modificar o dar algún tipo de interpretación errónea. La técnica correcta es que el manguito quede por encima de la campana del estetoscopio y que el estetoscopio sea puesto en la zona donde más cercana está la arteria. Y esta arteria, por eso se toma la humeral, y que en la zona más cercana en la humeral es precisamente en el pliegue del codo, en la parte más interna. Entonces, en esta zona es donde nosotros vamos a apoyar el estetoscopio. Estos últimos que hemos dicho, como les digo, lo vamos a ver con mayor precisión cuando hagamos después de acá la parte práctica. Ahora vamos al objetivo de esta charla, que es el fundamento de la presión arterial, el fundamento de la técnica de la presión arterial a través del método auscultatorio, que es el método de Korokov, o que escuchamos los ruidos de Korokov. Para comprender esto tenemos que saber bien la aplicación del manguito, la trayectoria o la proyección de la arteria humeral, y también la colocación de la campana, y estar atento a los ruidos de Korokov o a los ruidos, e interpretar lo que está pasando en donde nosotros no vemos. En este esquema, que quiero que ustedes lo consideren. Este cuadrado o este rectángulo negro, este rectángulo negro es el manguito. Este rectángulo negro es el manguito. Este cilindro rojo está representando la arteria, y lo amarillo está representando el plano posterior a la arteria, es decir, que este es un plano rígido. Por eso la arteria humeral es ideal, porque como dijimos, tiene por detrás el músculo tríceps y fundamentalmente tiene el húmero. Entonces esto es un plano que le hace de resistencia. Este es el manguito y esta es la arteria. Y nosotros, como vimos en la clase, en la diapositiva anterior, vimos que el estetoscopio se coloca por debajo del manguito y distalmente al manguito. Nosotros, una vez colocado el manguito,
acá en la arteria circula la sangre, genera presión, y al generar presión, esa presión arterial tiene la variabilidad que nosotros vimos en la clase de presión arterial, que acá yo le he representado la curva, pero le he sacado los valores precisamente, porque no sabemos qué presión tiene o va a tener ese paciente. ¿Qué situación va pasando acá? El manguito está desinflado, por acá, por la arteria circula sangre, y esta circulación de sangre es laminar, acuérdense que lo que vimos es una circulación laminar, y la presión va variando en forma cíclica y que tiene un punto máximo y un punto mínimo, que es lo que nosotros vamos a medir. ¿Qué hacemos nosotros? Una vez colocado el manguito y colocado el estetoscopio, vamos a ver que en silencio y tranquilidad en ese momento no se escucha ningún ruido. Una vez en esa situación, empezamos a inflar el manguito, como vamos a ver en la parte práctica. Ahora, ¿hasta cuándo lo inflamos? Esa es una pregunta que se suele hacer y muchos dicen hasta 120, hasta 130, hasta 150. La respuesta es no sabemos hasta cuándo. Lo vamos a ir verificando y lo vamos a ir viendo a medida que vamos tomando la presión arterial del paciente y a medida que vamos aplicando correctamente la técnica. Es decir, yo no puedo inflar un manguito a un paciente hasta 160 porque a lo mejor tiene 180 de presión. No sabemos cuánta presión tiene. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a inflar? Y no sé, lo vamos a ir viendo a medida que voy tomando la presión arterial. Entonces, empezamos a inflar el manguito y ¿qué va ocurriendo? Va ocurriendo esto que yo le quiero representar acá. Fíjense, el manguito estaba representado por el rectángulo negro. Acá a medida que va entrando aire acá, la presión del manguito, le vamos a proponer presión del manguito, va aumentando, va comprimiendo la arteria y acá no la comprime totalmente, sino que deja un espacio y la sangre cuando pasa por este lugar que está comprimida genera turbulencias y esas turbulencias es lo que empezamos a escuchar en el estetoscopio. Entonces, cuando nosotros comenzamos a inflar el manguito, ¿qué vamos viendo? Vamos viendo que o vamos comprendiendo, mejor que viendo, que la arteria la estamos comprimiendo. ¿Y cómo sabemos que la arteria la estamos comprimiendo? Porque estamos escuchando en ese momento, fíjense acá, la doctora está escuchando a medida que va inflando, miren la mano cómo va inflando, y que va escuchando que a medida que se va inflando empiezan a aparecer los ruidos. Y los ruidos se hacen audibles cuando hay turbulencia. Cuando hay flujo laminar, no. Por eso al principio, en la diapositiva anterior, cuando recién nosotros ponemos el manguito, no hay flujo no hay turbulencia, hay flujo laminar y no escuchamos nada. Entonces, acá tenemos que seguir inflando porque el objetivo es comprimir completamente la arteria. En este momento que nosotros escuchamos ruido significa que está pasando sangre, que está haciendo turbulencia, por lo tanto la arteria no está totalmente comprimida. Entonces tenemos que seguir inflando. La respuesta viene ahora. ¿Hasta cuándo inflamos? Y bueno, inflamos hasta que ocurre esta situación, donde ya no escuchamos más ruido. Al estar inflando dejamos de escuchar ruido porque aquí ya no hay flujo sanguíneo, no hay ni turbulencia ni laminar, no hay flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque acá la presión del manguito supera a la presión que hay dentro de la aorta, o de la arteria, en este caso la presión aórtica, y comprime todo el manguito, comprime toda la arteria. Entonces, al comprimir toda la arteria,
no hay flujo, se interrumpe el flujo en forma distal y acá no escuchamos nada. Entonces, ¿qué interpretamos acá? Que el manguito, la presión que hay en el manguito supera a toda la presión aórtica en todos los puntos. Es decir, que la presión del manguito es superior a la presión aórtica en todos los puntos. Es decir, tanto en el punto máximo y obviamente en el punto mínimo. En todo el tiempo que no escuchamos ruido acá, significa que esa arteria está comprimida porque la presión que hay en el manguito es superior a la presión que hay en la arteria, entonces la arteria se comprime y no hay flujo y no se escucha ruidos. Cuando tenemos esa situación, damos a lo mejor una compresión más a la pera como para que entre y asegurarnos que aumentar un poquito más la presión y no inflamos más. Ahí tenemos que estar conscientes de que esa zona está isquémica porque hemos comprimido la arteria, no lo podemos dejar mucho tiempo y comenzamos ¿a qué? A desinflar. Ya vamos a ver la técnica cómo es. Ahí tiene una valvulita donde se desinfla muy rápido. Si ustedes lo desenroscan, esa valvulita que está aquí se desinfla rápidamente. Eso a medida que ustedes vayan teniendo la experiencia, lo van a ir haciendo cada vez más despacito. Pero ¿qué pasa? Cuando esa válvula se abre, sale aire de la cámara, sale aire del manguito, sale hacia el exterior. Por lo tanto, este manguito comienza a desinflarse. Y cuando comienza a desinflar, va a llegar a un punto en donde la presión que hay dentro de la arteria supera en algún punto a la presión que hay dentro del manguito, entonces deja pasar un pequeño volumen de sangre, que esto hace turbulencia y comienza a escucharse los ruidos acá en la campana. ¿Por qué? Antes no se escuchaba porque no pasaba sangre. Ahora, a medida que vamos aflojando la presión y disminuyendo la presión del manguito, hay un punto en donde comienza a pasar un poquito de sangre. Ese punto donde comienza a pasar un poquito de sangre se considera que es la presión arterial máxima. ¿Por qué? Porque en este punto superó en ese momento a la presión del manguito y después vemos que se escucha un ruido, un silencio y después se vuelve a escuchar otro ruido. Por lo tanto, ahí consideramos que pasa sangre solamente en el pico de la presión arterial. Por eso, cuando se comienzan a escuchar los ruidos, se considera que en ese momento es equivalente a la presión arterial máxima. ¿Por qué? Porque en ese momento la presión que hay dentro de la arteria supera en algún momento a la presión que hay dentro del manguito y deja pasar el volumen de sangre, y ese volumen de sangre es lo que produce las turbulencias y se empieza a escuchar los ruidos. Entonces ahí nosotros prestamos atención. Cuando empezamos a escuchar el ruido, consideramos que es la presión arterial máxima. A medida que seguimos desinflando, esta presión del manguito comienza a disminuir porque seguimos desinflando. ¿Qué va a pasar? Va a pasar más volumen de sangre. Sigue habiendo turbulencia, pero al haber más volumen de sangre se escucha más fuerte. Entonces es la segunda etapa de los ruidos de Korokov, donde se escucha como si fuese un soplido. Al seguir saliendo aire del manguito, vamos a ver que la arteria ya permanece más abierta, va pasando más volumen de sangre. Al ir pasando más volumen de sangre, la turbulencia es un poco menor, se escuchan los ruidos más netos, que es la tercera etapa, ruidos netos. La primera etapa es cuando se empiezan a escuchar. La segunda etapa o la segunda fase, los ruidos de Korokov se siguen escuchando, pero como es un soplido. En esta tercera etapa ya se escuchan un poco más alejados y un poco más secos los ruidos. ¿Por qué? Porque la turbulencia es menor. Y cuando ya prácticamente
ya no se escucha más y se dejan de escuchar, en ese momento ahí nos fijamos y eso va a marcar la presión arterial mínima. ¿Y por qué no se escuchan más? Y no se escuchan más porque ya en ningún momento la arteria está comprimida, por lo tanto acá el flujo vuelve a ser laminar y al hacer el flujo laminar no captamos ruido. Entonces, que esta es la fase, que es cuando es la mínima, cuando se disminuyen o cuando desaparecen. Depende si el brazo es muy delgado o tiene las arterias un poco más blandas, especialmente los jóvenes. Generalmente se siguen escuchando así en la lejanía, pueden escucharse los ruidos, pero generalmente es cuando desaparecen los ruidos o cuando disminuyen abruptamente, ahí se considera que es la presión arterial mínima. Entonces, este es el fundamento por el cual este método auscultatorio es el que nos aproxima a las presiones que hay realmente en la arteria, porque el manómetro, ya sea el de mercurio o el reloj o el digital, lo que capta que lo que es la presión que hay en el manguito. Por eso es muy importante que ese manguito esté prácticamente bien colocado con una técnica correcta, porque lo que nosotros logramos o que queremos es comprimir la arteria y ese grado de compresión lo vamos a interpretar de acuerdo a lo que nosotros escuchemos. Entonces acá tienen básicamente todo lo que hemos dicho. Fíjense, cuando nosotros comprimimos la arteria y no hay flujo, no hay sonido. ¿Por qué? Porque no hay flujo. Cuando nosotros empezamos a descomprimir, empieza a pasar un flujo de sangre muy chico, pero acá genera la turbulencia. Entonces ahí tenemos que mirar a qué altura del manómetro correspondiente escuchamos eso. Supónganse que a lo mejor en este paciente lo escuchamos a 170. Seguimos desinflando, vamos a escuchar cómo varían esos ruidos, o sea, haciendo más como soplidos, después más netos, y después vamos a llegar a un momento en donde la arteria ya deja de estar comprimida, hay flujo laminar y deja de generar ruido, que a lo mejor en el paciente eso pasa cuando está en 90. Entonces, la presión de este paciente hipotético que hemos dicho es 170/90. No tenemos que guiarnos con esto que nosotros ya en los libros lo tenemos casi en los genes. Tenemos estos valores 120/80. Nosotros no sabemos qué presión tiene el paciente. Nosotros vamos a notar la presión arterial de acuerdo a lo que escuchamos. Entonces tenemos que estar muy atentos a lo que escuchamos, cuando lo escuchamos y con la vista fija en el manómetro. Y por eso es muy importante la técnica. Como vamos a ver, tampoco se puede desinflar muy rápido porque de acá que nosotros escuchamos y vemos y ha pasado mucho tiempo y ha pasado rápidamente el tiempo, la columna de mercurio baja rápidamente y en realidad no es el valor correspondiente, sino que la técnica es en inflarlo rápidamente, inflarlo hasta que no escuchamos más ruidos, y después el descenso tiene que ser muy despacito y con mucha precisión. Estar escuchando cuando aparecen los ruidos, ahí marcamos la máxima y seguimos bajando despacito hasta que los ruidos desaparecen. Una vez que determinamos la mínima, ahí sí aflojamos rápidamente y desinflamos el resto de lo que queda de aire que queda en el manómetro. Entonces, acá tenemos las 5 fases de los ruidos de Korokov, ¿no es cierto? Que es cuando se comienza a escuchar el ruido, cuando se escucha que la primera fase, después tenemos como un soplido, después cuando los ruidos se hacen más netos y secos, que es la tercera fase, y después cuando disminuyen en su intensidad,
que ahí, si no desaparecen y quedan disminuidos, ahí en ese punto podemos nosotros considerar la mínima. Entonces, sabiendo este fundamento, nosotros ahora tenemos que aplicar o tener presente estos fundamentos teóricos con la parte práctica, y en esa conjunción del fundamento teórico y una correcta técnica de aplicación, la toma de la presión arterial y los valores que podemos detectar en el paciente pueden ser muy significativo de los valores hipotéticos y reales que tenga el paciente, que es la presión dentro de las arterias, porque es un método, como vimos, indirecto. No ponemos un sensor dentro de la arteria, como sí se puede hacer, por ejemplo, en terapia intensiva o con otro tipo de aparatología. Pero lo habitual de tomar la presión arterial es este método, que es muy efectivo, con una técnica correcta y una interpretación correcta. Es una práctica que se logra en forma de hacerla en forma reiterada, rápidamente, y una vez que ustedes tienen una buena técnica para tomar la presión arterial, ya prácticamente le queda sin vicios en la técnica. En el caso de los electrónicos no escuchamos, o sea, no tenemos el vía auricular, el paciente no escucha o el médico no escucha. ¿Y qué es lo que interpreta? Bueno, el vía auricular es reemplazado por un micrófono que capta ese flujo turbulento en la arteria, es decir, tiene como un micrófono que capta las ondas. Entonces, cuando captan ondas que provienen de un flujo turbulento, lo determina como la presión máxima, y cuando deja de pasar ese flujo turbulento, lo determina como presión mínima. Bueno, ahora vamos a ver la parte práctica de la toma de la presión arterial. Ya ustedes vieron recién en las explicaciones los fundamentos teóricos, que es importante tenerlos en la cabeza, el fundamento teórico, cuando nosotros vamos a tomar la presión, para poder interpretar por qué a través de estos aparatos podemos hacer una semejanza a la presión que hay dentro de la arteria, como ya bien dijimos en la exposición, donde en realidad no tenemos ningún catéter, no tenemos ningún registro intraarterial que nos diga cuál es la verdadera presión arterial o la real, pero a través de este método, que es el método auscultatorio, podemos, en base al conocimiento del fundamento, podemos interpretar los valores de la presión arterial. Eso ya lo vimos antes. Ahora vamos a mostrarle los distintos tensiómetros que hay, que también ya lo vieron en el video. Como les decía, el verdadero fundamento es el de milímetro de mercurio, que es este, que son los más antiguos. Este parece de museo prácticamente, pero es el que realmente va a evaluar la presión en milímetros de mercurio, es decir, la presión que hay en el manguito, como vamos a ver. No sé si lo alcanzan a ver. Si nosotros apretamos, esta presión se transmite aquí donde está el mercurio, y la presión empuja el mercurio, y el mercurio sube, y nosotros vemos la distancia en que sube, que es medida en milímetros de mercurio. ¿Ven? Como esta es la verdadera presión, que es un método realmente físico. A medida que vamos descendiendo, empuja menos el mercurio que está en esta ampolla metálica. Entonces el mercurio a mayor o a menor presión va subiendo. Pero este es el verdadero fundamento físico, y se ha homologado por cuestiones más prácticas. Imagínense lo que es llevar y esto es portátil. En los hospitales ustedes van a verlos de pie, o inclusive los pueden ver amurados a la pared en las habitaciones de los enfermos o en sala de operaciones, como lo vimos en el video. Pero mucho más práctico, ¿cuál es? Es llevar estos modelos que están, donde acá tenemos el manómetro, que es un reloj que marca la presión, que si ustedes lo saben o lo tienen en la casa, tiene milímetro de mercurio, pero acá no hay ni un milímetro de mercurio. Entonces, la presión que se genera a nivel de este manguito, como vamos a ver ahora, ve que sube la aguja,
sube la aguja, pero en realidad habría que homologar esta presión que marca, no sé cuánto marca, y supónganse 80 milímetros de mercurio, debería ser exactamente la misma presión que cuando nosotros acá tomamos y marca 80 milímetros de mercurio. Es decir, que el referente, el testigo, siempre es el milímetro de mercurio. Y como les digo, esto hay muchos modelos, ¿eh? Hay un modelo que utiliza una sola manguera, que es la que va a la cámara, que ya vamos a ver, y el mismo que testea o que marca la presión por donde que tiene comunicado el manómetro con la pera que se insufla, o si no también tenemos los tradicionales que está por separado. Por un lado, una manguera va al manómetro y registra la presión que hay en el manguito, y por la otra se ingresa y sale el aire del manguito. También habíamos hablado que dentro de los manguitos tenemos manguitos pediátricos, como este, los manguitos comunes, y después tenemos los manguitos más para brazos más obesos, que bueno, en este momento no tengo. Igual que los estetoscopios, ¿eh? Cuando cursen pediatría tienen un estetoscopio generalmente más pediátrico, más chico, o el estetoscopio estándar o más común. Esto es más para la técnica, para la comodidad, para que se amolde al brazo del paciente, pero el fundamento es exactamente el mismo. Y después tenemos los electrónicos, que ya vamos a ver, que fíjense que este electrónico no tenemos una pera donde podemos ingresar el aire, sino que esto lo hace en forma automática y también se desinfla en forma automática, y que, acá lo vamos a hacer una muestra, se prende y que automáticamente comienza a generar a entrar aire y va marcando la presión. Bueno, hay marca error porque lo tenemos que ajustar más, pero ya lo vamos a hacer cuando tomemos la presión arterial. Pero vamos a ver que el fundamento, en vez del estetoscopio que tenemos en los que no son electrónicos, aquí no tiene el estetoscopio, pero tiene un sensor que es el que va a registrar el ruido de la turbulencia que hace la sangre en la arteria. Es decir, cuando la arteria tiene un flujo laminar, no toma, entonces no registra acá, y cuando toma flujo laminar lo asemeja a los ruidos que nosotros oímos, que es el mismo fundamento. Nosotros cuando oímos los ruidos es porque hay flujo turbulento, que es por la compresión de las arterias. Bueno, otra cosa importante que tienen que saber a nivel de la técnica es la colocación del manguito. Antes que nada, ustedes tienen que ver el manguito, que es esta parte del tensiómetro, donde, en este no se puede sacar, pero donde ustedes ven a la palpación, aquí hay dentro una cámara de goma, que generalmente llega hasta la mitad. A veces hay una costura, que es la que limita el manguito o la cámara donde entra el aire, y lo otro es tela para dar longitud y para bordear el brazo y para sujetarlo. Por ejemplo, esto es importante que lo sepan. Fíjense, yo acá estoy inflando. ¿Cómo se infla? Se infla a través de esta pera, que la pera tiene dos válvulas. Una válvula que toma aire atmosférico, que es la que está acá en la punta, que cuando uno comprime, esa válvula se cierra, entonces el aire no sale al exterior, y el aire, por la presión de esta pera, va hacia el manguito, y cuando yo suelto, entra aire atmosférico a esta pera, entonces me permite inflar más volumen de aire. Y por otro lado, tiene la válvula, que es muy importante, que esto ustedes lo van a hacer cuando es cuestión de práctica. Una vez que lo hagan 10, 15, 20 veces, ya se le va a hacer el hábito, que es como una rosquita que tienen que hacerla muy lentamente, que es la que permite la salida del aire. ¿De dónde? Del aire del manguito hacia el exterior. Entonces, miren, yo acá comprimo y la válvula está abierta, y sientan el ruidito, está saliendo aire desde la cámara hacia el exterior. Entonces, esto tiene dos válvulas. Una que es la que permite que entre aire atmosférico hacia la pera, y la otra la que permite que salga el aire desde el manguito hacia el exterior. Ya vamos a ver cómo tienen que estar las válvulas cuando los coloquemos.
Lo que yo les quería decir para empezar a la colocación del manguito es que ustedes prueben, ustedes inflan con la válvula cerrada, obviamente, y van a ver que miren, que el manguito se infla, ahí tienen. Miren cómo se infla el manguito, pero esto no se infla, sino que esto es solamente lo que se infla. Y que es muy importante que ustedes sepan dónde está el manguito, porque es donde va a ir a comprimir la arteria que nosotros queremos realizar para interpretar la toma de la presión arterial. Entonces, fíjense, acá está inflado, acá está muy fácil de decir, acá hay una cámara de aire, como si fuera una cámara de auto, y el resto no hay aire, sino que el resto sirve para bordear el brazo y para sujetarlo. Cuando nosotros lo desinflamos, sale el aire, como vemos, de acá del manguito y obviamente se va desinflando y volvemos al manguito sin aire. El fundamento es exactamente lo mismo, el manguito se pone exactamente lo mismo, sea de este aparato, sea del electrónico, sea para pediátricos, sea para obesos o sea para el habitual. Es decir, no varía según el aparato, sino lo que varía es el registro y, como dijimos, el fundamento. Entonces ustedes cuando tomen el manguito, hagan la palpación donde está la cámara. Es muy fácil, la cámara generalmente está donde entran las mangueras. Entonces, donde entran las mangueras, ahí está la cámara. En este que es pediátrico, no todo es manguito, fíjense, acá se palpa, el manguito llega hasta acá, si lo inflamos van a ver que este es mucho más chiquito, fíjense, que es esta parte nomás, pero generalmente, obviamente el manguito es donde entran las dos mangueras, en este caso las dos o la manguera, porque están en conexión con la cámara aérea. Bueno, una vez que ustedes ya comprenden o ubican los manguitos, van a ver que la mayoría de las veces se sujeta con abrojo, a veces se sujeta como con una prolongación que se hace más y se bordea el brazo, y otras veces tiene algún doblez como metálico, como en este caso, donde lo doblan y se produce ahí el enganche entre el abrojo. Entonces, ahora vamos a pasar a la segunda sección, que es la colocación del manguito. Bueno, ahora vamos a ver la colocación del manguito. Ya vimos las características del manguito, ya delimitamos dónde se encuentra la cámara de aire, y vamos a ver a proceder a la correcta colocación del manguito, que es lo más importante para la toma de la presión arterial, es la correcta colocación del manguito. ¿Qué es lo que queremos saber? Ya lo vimos en el fundamento teórico. Queremos con este procedimiento ir a comprimir la arteria. Unas arterias que estén más o menos accesibles, que tengan un fondo rígido, que pueda comprimirse. Y bueno, una de esas arterias más accesibles, la más común donde se toma la presión arterial, es sobre la arteria humeral o sobre la arteria braquial, donde tenemos la proyección anatómica de la arteria. Si ustedes bien recuerdan, pasa por la parte del brazo y por la parte medial del brazo, en la cara anterior y un poco lateral, pero fundamentalmente en la cara anterior y lateral. Yo se las voy a marcar acá de manera donde la perspectiva da aproximadamente, si nosotros tenemos la posición anatómica. Recuerden que la posición anatómica, ¿cómo es? En supinación. Esta es la posición anatómica, y vamos a ver qué importante es saber eso para cuando tomamos la presión arterial. En esta posición, la proyección de la arteria braquial o de la arteria humeral va en la mitad medial del brazo. Es decir, si nosotros dividimos la parte anterior del brazo en dos, va hacia adentro, hacia la parte medial. Aproximadamente la podemos marcar a esta altura, iría la arteria humeral. Por supuesto que no va debajo de la piel. Acá está tapada, o por adelante está el músculo bíceps, que en este caso
hay pocos gimnasios, digamos, en algunos casos eso es importante porque la compresión tiene que comprimir el músculo bíceps y llegar a la compresión arterial. Ahora, una vez que sabemos la proyección donde está la arteria humeral, tenemos que ver la otra zona anatómica, que es donde vamos a apoyar la membrana del estetoscopio. Esa membrana del estetoscopio la tenemos que apoyar en forma distal a la compresión y donde más superficial esté, y que es donde más cerca vamos a poder escuchar los ruidos, y que si se acuerdan por anatomía, esa arteria pasa por el canal bicipital interno. ¿Cómo sabemos cuál es el canal bicipital interno? Al paciente le hacemos cerrar el puño, flexionar un poquito el antebrazo, y ustedes háganlo cuando están viendo este video en sus propios brazos. Cierran el puño, hacen un poco de fuerza y a nivel del codo van a tocar un tendón muy duro, realmente duro. No hace falta ser tan musculoso o no, pero si realmente se toca, que en esta altura lo toco a esta altura, lo palpo a esta altura, ese es el tendón de inserción del bíceps que se inserta acá sobre el radio. Entonces, ese tendón que tiene esta dirección, en el canal bicipital interno, afloja, ahí tenemos que por dentro del tendón del bíceps tenemos donde la arteria que viene profunda, acá se hace más anterior, pasa por ese canal bicipital interno y después de acá más abajo se divide en la radial y en la cubital. Entonces la zona en ese canal bicipital interno, si ustedes apoyan los dedos, van a palpar, y se palpa muy bien el pulso humeral. En el caso de los brazos por ahí más de mayor volumen, a veces es difícil ubicar el canal bicipital interno, y con la maniobra que dijimos recién lo podemos hacer. Entonces, en esta zona es donde deberíamos apoyar la membrana del estetoscopio. Obviamente que nosotros no vamos a rayar al paciente cada vez que tomamos la presión arterial, pero bueno, en este caso es útil para que quede el concepto. Y ahora vamos a poner el manguito. Ya sabemos que el fundamento de la presión arterial es comprimir esta arteria. ¿Y cómo la vamos a comprimir? La vamos a comprimir como si mi mano fuera el manguito. Lo tiene que comprimir en este sentido. Entonces, ahora viene todo lo que hablamos antes, la importancia de lo que hablamos antes. Si nosotros sabemos que todo este manguito no es cámara, sino que la cámara es lo que va a comprimir, sabemos que la referencia, ¿cuáles son? Son las mangueras. Entonces, como la arteria pasa por esta parte más medial, este manguito, que el manguito va desde mi dedo, acá lo estoy palpando, desde donde yo tengo los dedos, esto es lo que tiene que ir a comprimir ahí la arteria, en esta posición. En esta posición, entonces vamos a ver que este tiene el ojal, este metálico, como para hacer el pliegue. Entonces nosotros en esta posición comprimimos. Esta postura del manguito tiene que estar apretada, no tiene que haber solución de continuidad, no tiene que estar flojo, sino que tiene que estar apretada y tiene que ser una compresión uniforme. ¿Y cómo se pone el manguito? En la posición en que está la paciente, que es en la supinación. Miren ustedes qué importante que es si ella rota el brazo. Entonces fíjense cómo la arteria se va por ese lado, y si nosotros ponemos el manguito ahí, comprime más acá y no está comprimiendo la arteria. Entonces miren cómo la perspectiva de la arteria va cambiando de acuerdo a la supinación o a la pronación. Si nosotros a veces lo vemos en las películas cuando toman la presión y le vemos la mano así y que el manguito está acá, fíjense, no comprime nada la arteria, está comprimiendo casi el tríceps, está el hueso humeral y la arteria poca compresión. Entonces, la intención ¿cuál es? Es comprimir esa arteria. ¿Y cómo debe ser la compresión? Debe ser uniforme, sin ningún tipo de amortiguación, como puede ser, como la vamos a ver en un ratito, ¿no? Entonces, bueno, muy bien.
nosotros una vez colocado el manguito, debe estar por encima de donde nosotros vamos a colocar la membrana del estetoscopio. ¿Por qué? Porque acá vamos a ver si hay turbulencia o no de acuerdo a la compresión que hay por encima del manguito. Entonces, la colocación del estetoscopio, ponemos nosotros la membrana del estetoscopio. Si el paciente tiende a hacer eso, ya la arteria se nos va un poco más abajo y nos interfiere el manguito. El brazo tiene que estar en esta posición, lo más expuesta a la arteria, y ahí apoyamos el estetoscopio. Hay algunos que lo van a ver que ponen el estetoscopio por debajo. Eso está muy mal porque el mismo manguito está comprimiendo ahí el estetoscopio y el estetoscopio a su vez está haciendo una presión heterogénea. Y en algunos modelos que venían antes venía hasta con un tornillo esto para que los pacientes se los auto tomaran ellos, pero en realidad la técnica es a nivel que la campana debe estar bien distal a la compresión y a la colocación del manguito. Si ella pone el brazo en otra posición, por ahí ponemos el estetoscopio acá y fíjense qué lejos que queda de la zona de auscultación. Por eso es correcta la mano en supinación, que es la forma más correcta que debemos tomar la presión arterial. ¿Qué ocurre? ¿Cuáles son los vicios que pueden ocurrir? Bueno, uno de los vicios que puede haber o errores que pueden repercutir después en la interpretación de la presión arterial es cuando en días de invierno o de mucha ropa que se arremanga. Supongamos que acá arremangamos y queremos colocar el manguito, ponemos el manguito, está en la posición correcta, está en la supinación, colocamos correctamente el manguito, lo podemos también pasar por acá, siempre flojo, pero lo que yo quiero que vea, a ver la camarógrafa, fíjense si esta compresión que agarra acá el buzo, miren cómo queda si uno infla. Si uno infla, ¿qué pasa? Acá, la presión que genera acá está siendo amortiguada por este espesor de ropa y a lo mejor ya el tensiómetro ya marca algunos milímetros, como podemos ver acá, y sin embargo la arteria todavía ni se ha comprimido. Entonces, esto es un error bastante frecuente donde por la comodidad o por el arremangar, cuando se arremanga y no deja espacio, cuando al arremangarse no deja espacio a que el manguito comprima en forma uniforme, es un error muy frecuente y que nos da interpretación errónea. Entonces, el paciente se debe sacar la manga o pues, si, por ejemplo, tiene una camiseta fina, que esté uniformemente, puede ponerse el manguito sobre la camiseta, porque obviamente que el poder amortiguador va a ser uniforme y muy leve. El mayor problema es cuando queda así, cuando queda arremangado en forma irregular. Entonces miren, si yo aprieto con la misma fuerza acá, va a generar una determinada presión, y si yo ejerzo la misma fuerza acá, en la piel prácticamente no hay nada de presión. Entonces la colocación del manguito es fundamental. El manguito tiene que ir a comprimir lo más cercano y con la menor interposición de ropa sobre la piel. Bueno, ya una vez colocado el manguito correctamente, la arteria ya la está tapada acá, pero sabemos que va a comprimir, miren dónde entran las mangueras, ponemos la membrana del estetoscopio. Se puede hacer bimanual, también tomando el pulso, como dijimos en la presentación. Y después nos ponemos, yo ahora me lo voy a ir poniendo y sacando para ir hablándoles, nos ponemos el estetoscopio con las olivas siempre en el sentido del canal auditivo externo, es decir, en este sentido. Hay a veces que, bueno, hasta que aprendan, por ahí se lo ponen al revés, entonces la audición es menor porque toca con la pared posterior del canal auditivo.
Entonces, una vez colocado el estetoscopio, y tiene que ser en silencio, el paciente tiene que estar tranquilo, no enseguida tomarle la presión, hablarle, se le toma una vez en la consulta, después en el medio de la consulta, después, porque ustedes saben todos los factores que influyen en la presión arterial, especialmente a nivel del sistema nervioso autónomo, simpático y de las catecolaminas liberadas. Entonces, una vez que nosotros colocamos con una mano, una sola mano, se maneja la pera y se maneja la válvula. El manguito obviamente se coloca desinflado y una vez que nosotros vamos a comenzar a inflar, cerramos esta válvula en el sentido de las agujas del reloj, se cierra. Entonces de esta manera el aire va a entrar y no va a salir. Y como va a entrar aire y no va a salir, va a empezar a generar presión y lo vamos a empezar a ver acá en la columna de mercurio, que es como sale. Entonces, eso ya lo saben, ya lo vimos en el fundamento. ¿Hasta cuándo tenemos que inflar? No sabemos si hasta 120, hacia 130, 160. Tenemos que inflar hasta que dejemos de escuchar los ruidos. Cuando nosotros dejamos de escuchar los ruidos, dejamos de inflar porque ahí significa que ya la arteria está totalmente totalmente compresiva o colapsada, que es lo que nosotros vimos en la parte teórica. Entonces, en este momento yo no escucho nada, obviamente porque la arteria no está comprimida. Empiezo a inflar, ya fíjense ahí cómo empieza a levantar, ahí tenemos 40, 50. Acá empiezo a sentir ruidos, yo siento ruidos. Entonces interpreto que la arteria está colapsada, pero no totalmente. Sigo inflando, ahí yo ya no siento ruido, pero hago una o dos más. Después, con silencio y con tranquilidad y con mucha atención, empezamos a desinflar. Fíjense, ahí yo ya no tengo nada. Esto demuestra que el tensiómetro no está pinchado, no pierde aire por ningún lado porque no desciende. Y yo ahora empiezo a, muy despacito, y esto es lo que ustedes van a tener que ejercitar, este ejercicio de desinflar muy despacito, y van a ver que ahí va a empezar a caer lentamente la columna de mercurio. Miren, muy lentamente, no escucho nada, ahí empiezo a escuchar los ruidos. En ese momento que empiezo a escuchar los ruidos, yo no tengo que estar tratando de escuchar y mirando para otro lado. Yo tengo que estar escuchando y mirando el tensiómetro. Ahí da aproximadamente 110. Ahí después a ella siguen toda la fase de los ruidos de Korokov, la segunda fase que es más soplante, más neta. Van disminuyendo y después ahí, en este momento, yo ya no escucho más, donde consideramos que la arteria está totalmente ya descomprimida, por lo tanto, en ningún tipo de la curva de la presión arterial, en la máxima y la mínima, la presión del manguito la supera la arterial, por eso no hay turbulencia, entonces se considera la mínima. Una vez que considero que hemos evaluado la mínima, sí rápidamente desinflamos, porque la compresión venosa existe. ¿Estamos? Entonces, una vez que se hagan la manualidad, ¿cuál es el error que les va a pasar al principio? Es el siguiente, miren. Vuelven a inflar. Inflar es más fácil que desinflar. Inflan, ahí yo ya no escucho más ruido. Y a veces, ¿qué hacen? Fíjense, si desinflamos muy rápidamente, miren, ahí cuando nosotros escuchamos los ruidos, esto sigue bajando tan rápidamente que nosotros a lo mejor el ruido se empezó a escuchar en 120, pero como baja tan rápido, cuando nosotros lo vemos en 90. Entonces, ¿cuál es la técnica? Que eso sí, es una praxis y eso lo van a tener que aprender ustedes tomando 10 o 12 presiones arteriales cuando practique con sus familiares. Entonces, fíjense, esta maniobra, que con estos dos dedos lo vayan desinflando de a poquito.
Una vez que tienen el punto que se desinflan de a poquito, déjenlo ahí, no lo desinflen más. Ahí va bajando solo, miren. Va bajando solo. Una vez que escuchan la mínima, sí, ahí lo abren todo y sale el aire correctamente. Entonces, esa es la técnica, fundamentalmente, en en colocar el manguito, en escuchar los ruidos con atención, y a medida que van escuchando los ruidos con atención, siempre la vista en el manómetro. Sea este manómetro o sea el otro manómetro con el relojito. Ahora le vamos a tomar con el aparato que más van a usar ustedes, que es más cómodo en realidad. Por ahí el manómetro, algunos tienen como para engancharlo al costado o lo enganchan ahí. A veces se toma como referencia la aurícula derecha. Si no, con una mano pueden tomar la campana del estetoscopio y con las otras van orientando a sus ojos el manómetro. Entonces acá comenzamos a inflar, como siempre, miren, ahí yo no escucho más ruido, empezamos a bajar muy lentamente. Acá puede ocurrir que cuando empieza a pasar la onda del pulso, la agujita se mueva, entonces que puede indicar aproximadamente que puede estar ahí la presión arterial máxima, y a veces el paciente siente como la turbulencia. Todavía miren, ni la aguja ni se mueve. Ahí pareciera que se mueve, y ahí yo ya empiezo a escuchar los ruidos entre 100 y 90, más bien 100. Acá ya se escuchan en la tercera etapa de los ruidos de Korokov. Ahí ya van disminuyendo y ahí desaparecieron. Es decir, que la presión aproximadamente es 160. Una vez que desaparecieron, lo sacamos rápidamente. Entonces, esta es quizás el tensiómetro que más van a usar. Así que, y después tenemos el electrónico, que ahí lo traemos. Bueno, y tenemos el electrónico, que realmente son muy buenos, son fáciles para el paciente para automonitorearse, tiene memoria, es decir que puede haber un registro de la memoria del día y de la hora, puede relacionarlo con algún tipo de actividad, es muy bueno para los pacientes que no están escuchándose ellos. Pero la colocación del manguito tiene los mismos fundamentos que lo vimos en cualquiera de los tensiómetros. Acá ya la membrana del estetoscopio ya no participa acá. Esto tiene en la parte más interna, como les digo, como un micrófono, como un sensor que capta las ondas producidas por la turbulencia de la arteria humeral, y es fácil, solamente se prende, automáticamente comienza a inflar. Fíjense que lo va inflando. Tiene un mecanismo que hasta cuando infla, y lo mismo, y va a inflar hasta que el sensor no registra más turbulencia. Es decir que el fundamento es exactamente lo mismo, y después empieza a desinflar en forma lenta y va testeando la presión a la que se encuentra. Acá está, miren, tiene 103,55. Nosotros le tomamos 160 recién, o sea que tiene más o menos, según la campana de Gauss, un desvío estándar muy bajo, obviamente. Entonces, una vez que se ha tomado, esto ya está desinflado y obviamente se saca y listo. Y después quedan registradas como memorias de distintas tomas de la presión arterial, como pueden ver. Entonces, es bueno porque no necesita anotarlo como lo otro, pero es totalmente compatible. Todo esto es la demostración, ya que no podemos hacer la parte práctica por la pandemia, pero les recomiendo que ustedes practiquen con sus hermanos, con sus amigos, con sus familias, y una vez que ya lo tienen bien, o sea, ya que tienen la práctica bien automatizada, que ya la saben de la presión arterial, comienzan a tomar la presión arterial, y por cada presión arterial que tomen, cóbrenla, porque si no van a estar tomando todo el día la presión arterial en forma gratuita. Bueno, espero que les haya servido, y
Y probablemente yo ya les voy a dejar en la plataforma, después de unos días que ustedes los practiquen, les voy a pedir que suban un video tomando ustedes la presión arterial a alguien, algún amigo o algún compañero o hermano, para ver cómo han aplicado la técnica y cómo lo han practicado. Una vez que lo aprenden, les sirve para toda la vida. Desde ya, muchas gracias por su atención.